¿Qué tal, CXP Traders? Hoy tuvimos una jornada positiva en el S&P 500, con el 37.64% de las compañías registrando subidas. El sector más beneficiado fue tecnología en salud, mientras que servicios tecnológicos fue el más golpeado, reflejando la presión sobre los gigantes tecnológicos. Entre los movimientos destacados, Steris lideró las subidas dentro de tecnología en salud con un avance del 8.5%, mientras que Pfizer cayó un 16.2%, consolidándose como el peor desempeño del sector servicios comerciales. El mercado cripto tuvo una jornada a la baja con muchos activos en porcentajes negativos. En el top 10, Dogecoin lideró pérdidas, seguido por Ripple y Cardano. En el video de hoy, las miradas estuvieron puestas en la nueva reunión entre Estados Unidos y China, mientras los datos macroeconómicos mostraron señales contrapuestas, haciendo más complejo el panorama. Quédate con nosotros hasta el final para convertir esta información en ganancias. Soy Tony, y vamos directo al grano. En ese mismo contexto diplomático y comercial, funcionarios de Estados Unidos y China se reunieron este jueves en Jeju, Corea del Sur, a pocos días del encuentro en Suiza en que acordaron pausar aranceles por 90 días. El representante de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, se encontró con el principal interlocutor chino, Li Chenggang, evidenciando avance en la tregua de la guerra comercial. La medida brinda alivio a empresas impactadas por altos costes, aunque persisten incertidumbres por gravámenes pendientes sobre Corea del Sur, Japón, Vietnam y otros. Además, en abril, los envíos chinos a Estados Unidos cayeron un 21% y las importaciones estadounidenses descendieron casi un 14%. En paralelo a los acercamientos con China, el presidente Donald Trump anunció que India ofreció eliminar todos los aranceles a las mercancías de Estados Unidos. La propuesta surge en un contexto de creciente frustración en Nueva Delhi, al denunciar el uso del comercio como herramienta para lograr la tregua. Se espera que el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, se reúna con funcionarios de la administración Trump entre el 17 y el 20 de mayo para avanzar en negociaciones. En este contexto de tensiones y ajustes en la política comercial, el índice de precios de producción, IPP, registró una variación de 0% en marzo, y aunque se esperaba un aumento de 0,2% para abril, el reporte publicado esta mañana mostró una caída de menos 0,5%. Esta sorpresa negativa puede reflejar presiones a la baja en los costos de producción, afectando la inflación futura y generando incertidumbre en los mercados. En un contexto económico donde la inflación y el crecimiento son vigilados de cerca para la política monetaria y la estabilidad económica. En línea con los últimos datos sobre precios y actividad, las ventas minoristas mensuales del mes de marzo experimentaron un aumento de 1,7%, y la expectativa para el mes de abril era de una variación nula, pero el informe de hoy reveló que las ventas aumentaron en 0,1%. Este leve crecimiento, aunque inferior al mes previo, es relevante porque refleja que el consumo se mantiene resiliente pese a un entorno de desaceleración económica, lo que aporta estabilidad al panorama económico y brinda soporte a los mercados financieros en un contexto de incertidumbre y moderación del crecimiento global. Mañana viernes se publicarán los reportes del sentimiento del consumidor de Michigan preliminar de mayo y los precios mensuales de importación y exportación de abril. Estos indicadores son clave para los mercados, ya que reflejan la confianza de los consumidores y la dinámica de los precios internacionales, aspectos cruciales en un contexto de incertidumbre comercial y presiones inflacionarias que afectan el crecimiento económico y las decisiones de política monetaria. Autoridades surcoreanas investigan la filtración de datos de clientes de Coinbase tras descubrir que agentes de la unidad de inteligencia financiera fueron sobornados por un hacker. Los implicados accedieron ilegalmente a información sensible a cambio de pagos en criptomonedas. Este caso pone en evidencia los desafíos de seguridad y la necesidad de reforzar los controles internos frente a amenazas internas, incluso en organismos oficiales. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, investiga si Coinbase infló sus cifras de usuarios previas a su oferta pública inicial en 2021. Según reportes, la compañía habría presentado datos exagerados para atraer inversores,
De confirmarse, esto podría derivar en sanciones por prácticas engañosas. La investigación refleja el aumento del escrutinio regulatorio sobre las plataformas cripto en su relación con los mercados financieros tradicionales. Además, Mastercard y MoonPay han anunciado una colaboración para lanzar tarjetas que permiten pagar con stablecoins en millones de comercios a nivel global. La iniciativa busca facilitar el uso cotidiano de criptomonedas estables, integrándolas al sistema financiero tradicional. Este movimiento refuerza la adopción de activos digitales en la vida diaria, ofreciendo a los usuarios una opción sencilla y segura para realizar pagos con monedas digitales respaldadas. En paralelo, legisladores estadounidenses aseguran que el proyecto de ley sobre stablecoins está 90% completado, tras avanzar en las negociaciones en el Senado. La propuesta busca establecer reglas claras para emisores y operadores de estas criptomonedas, con énfasis en la protección al consumidor y la estabilidad financiera. De aprobarse, sentará las bases para integrar estos activos al sistema regulado, impulsando su adopción con mayores garantías legales. En cuanto a los índices, el Standard & Poor's tuvo una lenta pero levemente positiva jornada, abriendo en 5.870 por debajo del cierre anterior. Luego fue subiendo lentamente durante el día para cerrar en 5.917, con una ganancia leve de más 0.41%. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq tuvo una sesión ligeramente negativa, abriendo en 19.031, a menos 0.61% por debajo del cierre anterior. Luego siguió una tendencia positiva moderada con caída al final del día, para cerrar en 19.112, terminando el día con una pérdida marginal de menos 0.18%. El oro, al contrario de ayer, ha tenido una jornada positiva, iniciando la sesión norteamericana en $3.192 la onza, a más 0.48% por encima del cierre de ayer, para luego seguir subiendo durante el día, cerrando finalmente en $3.231, con ganancias de más 1.71%. Los mercados tuvieron hoy una sesión mixta, con el índice tecnológico Nasdaq cerrando levemente negativo, mientras que el Standard & Poor's cerró levemente positivo junto con el sector industrial y de small caps. El mercado ha bajado su impulso, y lo sano sería que se tomara un respiro para retomar la tendencia. El índice de miedo y codicia de las criptomonedas se sitúa hoy en 71 puntos, manteniéndose en zona de codicia. Esta lectura supone un leve retroceso respecto a los 74 puntos de la jornada de ayer, aunque sigue reflejando un mercado con mucha confianza y apetito por el riesgo. Bitcoin Dominance. El primer gráfico de línea amarilla mide el tamaño de Bitcoin en comparación con el resto del mercado. En la jornada de hoy, la dominancia de Bitcoin mostró un comportamiento al alza con una variación de más 0.79%, representando que Bitcoin cayó menos que altcoins. En el momento, Bitcoin domina un 63.08% del total del mercado. Teniendo esto en cuenta, USDT Dominance, el gráfico de línea verde, mostró una jornada al alza con una variación diaria de 1.53% y domina un 4.65%. Por otro lado, el gráfico de línea azul, que representa al total 2, viene registrando una jornada a la baja con una variación de menos 2.36% y actualmente las altcoins dominan un 32.27% del total. Esto representa salidas de liquidez de altcoins y Bitcoin, mientras que entradas de liquidez a Tether. Las liquidaciones de Bitcoin reflejan al precio desplazándose alrededor de los $102.700, encajado entre dos zonas clave de alta liquidez, situadas en los $104.775 y los $102.300. Este rango de acción evidencia un escenario donde la actividad de liquidaciones permanece concentrada, limitando movimientos expansivos. La actual consolidación en rango mantiene latente el riesgo de movimientos bruscos, donde una ruptura de niveles clave podría activar barridas de liquidez y generar un desplazamiento significativo en el precio. En conclusión, el mercado ha experimentado una jornada de corrección, con caídas moderadas que se mantienen dentro de un contexto técnico controlado. A pesar de la presión bajista, Bitcoin sigue consolidando por encima de niveles clave, lo que refleja cierta solidez frente a la corrección más pronunciada de las altcoins. Los flujos de capital evidencian espera de señales más claras en el panorama macroeconómico. En este escenario, el mercado conserva su estructura de base, con la posibilidad de reactivar la tendencia alcista, si los próximos eventos son favorables para el sector. Ahora, en el sector de activos vinculados al mercado cripto, el desempeño fue negativo. Las acciones de Strategy cayeron un 4,73%, cerrando en $397,03. El precio se mantuvo bajo presión durante toda la jornada, llegando a romper el soporte clave en $404. Con esta caída, se rompe también el canal que se había formado la semana pasada, dejando al precio en la búsqueda de un nuevo nivel de soporte, donde pueda recargar fuerza y reactivar su tendencia alcista. Coinbase, por su parte, tuvo un desempeño claramente más
más negativo, cerrando en $244.44, con una caída del 7.20% respecto al día anterior. El movimiento refleja una fuerte presión vendedora, provocada por las malas noticias conocidas hoy. Actualmente, la acción sigue reaccionando de forma directa a los flujos de noticias, lo que dificulta establecer una nueva tendencia, mientras persista esa volatilidad. Por ahora, el sentimiento bajista predomina y habrá que esperar a que el efecto de las noticias se estabilice para evaluar el siguiente movimiento. En cuanto a los ETFs y BIT, el fondo de BlackRock cerró con una caída del 0.12%, ubicándose en $58.67. El precio continúa consolidando por encima del soporte clave en $57, manteniendo la expectativa de un movimiento próximo. La ruptura de este soporte o de la resistencia marcará la dirección de la tendencia a corto plazo. Por su parte, los ETFs de Bitcoin registraron ayer entradas netas por $319.5 millones, señalando una reanudación del apetito comprador, en línea con el comportamiento alcista de las últimas semanas. En resumen, la jornada estuvo marcada por avances en la tregua comercial entre Estados Unidos y China, mientras la caída en los datos de producción sorprendió a la baja, aumentando la incertidumbre sobre la inflación futura. Por otro lado, las ventas minoristas crecieron un 0.1%, mostrando un consumo resiliente que aporta cierta estabilidad. En cripto, Bitcoin consolidó sobre los $100.000, con presión bajista, y Coinbase lideró las caídas tras nuevas investigaciones y hackeos. El mercado sigue en compás de espera, atento a señales macroeconómicas claras. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los días hacemos horas de análisis e investigación para traerte, en 7 a 10 minutos, las configuraciones de gráficos más importantes, noticias, reportes y todo lo que necesitas saber. Gracias a todos por vernos y vamos a romperla en el mercado mañana. Síganos en nuestras redes sociales como @CXP_Corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.